Muy buenas noches ya a todos los participantes que están en sala y a los participantes también se va a notificar por el grupo privado que puedan cambiar su nombre de usuario como se ha hecho las recomendaciones desde la primera sesión. Sin más, y agradecerles también el haber la espera para poder celebrar esta tercera sesión. El ingeniero, como se ha comentado, estaba en un proyecto de apoyo y demás. Los demás detalles se han comentado también en el grupo privado. El día de hoy estamos celebrando lo que va a ser la tercera sesión de la capacitación como tal. Ingeniero Norman, si ya está listo, podemos iniciar con esta tercera sesión. Ok, muy buenas noches. Eh, Ingeniero Alex, buenas noches a todos los presentes. Como se había comentado, me disculpo por la ausencia de la semana pasada. Comprenderán que a veces se presentan situaciones que se salen de nuestras manos. Bueno, en esta noche vamos a abordar el interesante módulo Fundamentos de Diseño de Subestaciones, donde haré una descripción acerca del proceso de diseño de subestaciones. Como ustedes verán aquí, se utilizarán conceptos aprendidos anteriormente, ¿no es cierto? En el módulo 1 y en el módulo 2, ¿no? Asimismo, quiero comunicarles que ya está disponible en la plataforma la presentación del día de hoy y un libro que trata de diseño de subestaciones que nos proporciona las pautas necesarias para el diseño de lo que son las subestaciones, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a abordar. Comenzaremos describiendo conceptos generales que aplicaremos más adelante. Luego veremos un flujograma. Yo diría la razón de este módulo, ese flujograma que ya les estoy adelantando, donde vamos a describir los pasos para el diseño de subestaciones. Posteriormente describiremos estos pasos y también conoceremos las normas internacionales, las ISE, las IEEE, involucradas para el diseño de las subestaciones. Entonces, comencemos este módulo con unos conceptos básicos que nos van a servir más adelante a medida que vayamos avanzando. Entonces, recordemos el concepto, ¿no? De la importancia de una subestación. Como habíamos mencionado anteriormente, una subestación es una de las partes del sistema eléctrico más importantes porque toda la energía eléctrica a ser consumida por las cargas pasa a través de ella y por lo tanto se encuentra en una ruta crítica, ¿no? Su parada de estas subestaciones la implica la parada de cargas, ¿no? Y en consecuencia pérdidas económicas. Entonces, de nada nos sirve tener un proceso sumamente diferenciado, máquinas de última generación, personal altamente calificado y entrenado, si la energía eléctrica no está disponible, ¿no? Si no tiene calidad, ¿no? O si no está disponible cuando se la necesite. Entonces, vamos a definir ahora los equipos de una subestación de forma no tan detallada, porque para eso vamos a abordar el módulo 4 para describir estos equipos a detalle. Entonces, los equipos primarios, como ustedes ven en la diapositiva, los equipos primarios de subestaciones son aquellos que están conectados directamente al circuito de alta tensión. Los equipos primarios, por lo general, son controlados y monitoreados por los equipos secundarios. Entonces, los equipos secundarios son aquellos que se encargan de proteger y supervisar la operación de los equipos primarios. Por tanto, resulta altamente importante el conocimiento de estos. Como ejemplo de estos equipos, podemos tener relés de protección, cuya tecnología está basada en lo que son microprocesadores, ¿no? Medidores, equipos de telecomunicaciones, tableros de control, etcétera, ¿no? ¿A qué se denomina bahía en subestaciones? Ya este término ya habíamos comentado, ¿no? A lo largo del módulo 1 y 2 hemos comentado bahía, que bahía, 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 ¿no?
Entonces, ¿a qué se denomina bahía de subestaciones? En subestaciones eléctricas se define como bahía al espacio ocupado por el conjunto de equipos pertenecientes a una misma salida de línea, a una salida de la subestación. Por ejemplo, tenemos bahía de línea y bahía de transformador. En nuestro caso, en la diapositiva, tenemos una bahía de transformación donde vemos el transformador, que es el transformador, que es el equipo principal, los descargadores de sobretensión. Están también los transformadores de corriente, en este caso con 3 núcleos, los transformadores de potencial o de tensión, seccionadores, interruptores. En este caso, el interruptor sería de tanque vivo, ¿no? Bien, ahora acá tenemos un ejemplo de la bahía de línea. Es donde prácticamente están los mismos componentes, ¿no es cierto? Sin el transformador. Ahora, definamos ahora un concepto por ejemplo, ¿qué es el plano de implantación? Se refiere a planos donde se encuentra, donde se muestra la distribución en planta o implantación, ¿no? Implica la distribución y operación y ordenación de los espacios para los diferentes fines previstos, desde el proceso productivo hasta las instalaciones, servicios auxiliares y operaciones del exterior de la planta. Diagrama de principio. ¿Qué será un diagrama de principio? Son diagramas que se originan de los unipilares y son encargados de mostrar las alimentaciones de los servicios auxiliares en corriente continua y corriente alterna a los diferentes tableros de la subestación, ¿no? Tareas involucradas en el diseño de subestaciones. Bien, como ya les había adelantado al inicio de este módulo, había un flujograma que describe el proceso de diseño de una subestación eléctrica. Entonces acá justamente lo estamos viendo, la necesidad de diseñar y construir una nueva subestación, una nueva subestación eléctrica o realizar la ampliación de una ya existente, surge con el propósito de satisfacer la demanda eléctrica de una determinada zona de un país, ¿no? La cual se encuentra reflejado en los respectivos planes de expansión de las empresas, generalmente transportadoras, ¿no? O de transmisión. Para llevar a cabo la construcción de una subestación, existen muchísimas etapas. En la diapositiva se incluye justamente esas etapas eh, mediante el diagrama de flujo, en donde las etapas vemos que abarca desde la planificación en nuestro flujograma, ¿no? Estudios de flujos de carga, estabilidad y regulación, ¿no? Son los estudios previos que se realizan, además de un estudio de crecimiento de la carga. Entonces ahí nosotros nos preguntamos, ¿se requiere una nueva subestación? Sí o no, en función a esos estudios. Entonces, si no, eh, eh, tal vez se va a requerir una ampliación de la subestación. Y si sí, hay actividades previas que comprenden desde la selección del sitio, términos ambientales, levantamiento topográfico, estudio geológico, estudio geotécnico, estudio de mecánica de suelos, resistividad, etcétera, ¿no? Después de esas actividades previas, pasamos a la ingeniería conceptual. Un momentito, a la ingeniería conceptual. En la ingeniería conceptual vamos a ver los planos generales y características generales de equipos e instalaciones, ¿no? Como muestra el diagrama de flujo. Luego pasamos a la ingeniería básica, donde se ven los planos de implantación, criterios de diseño, normas aplicables. Aquí podemos mencionar a las ISE, que más adelante a detalle ya las vamos a ir mencionando. Las IEEE, que nos pueden servir como complementarias a las normas ISE. Especificaciones técnicas, memorias de cálculo, selección y compra de materiales y equipos, ¿no? Diseño de estructuras, entre otros, ¿no? Después de esta etapa de la ingeniería básica, vamos a pasar a otra etapa que sería la ingeniería de detalle.
La ingeniería de detalle, ahí se involucran lo que son los planos de detalles constructivos según equipos adquiridos, o sea, ya son más exactos, dimensiones más exactas que ya tienen estos planos. Aplicación de la ingeniería básica y materiales adquiridos, ¿no? En esta etapa, entonces, vamos a pasar a una etapa, ya que es la parte constructiva, obras civiles y electromecánicas. Luego se pasan a las respectivas pruebas, ¿no? Y finalmente a la puesta en servicio, ¿no? Entonces, este diagrama de flujo nos muestra de forma resumida cómo es que se hacen, cómo es que se diseñan las subestaciones, ¿no? En la plataforma he compartido ya el libro que les adelantaba, donde van a encontrar este flujograma, pero yo me encargué de traducirlo, ¿no? Entonces vamos a la siguiente. Bien. Ahora, recomendaciones y normas para el diseño de subestaciones. Como les había adelantado, existen normas ISE y IEEE, ¿no? Vamos a mencionar las normas, los estándares ISE. Tenemos para las tensiones asignadas, la IS 638, para transformadores de instrumento, ya sea PTs y CTs, tenemos la 644, para coordinación de aislamiento, eso, la norma que ya describimos en el módulo 2, la 607.1, para transformadores de potencia tenemos la 607.6, para rayos tenemos igual normas que también les había comentado, la 609.9, barras de aluminio, la 60.114, aisladores de suspensión, la 60.120, bujes para tensiones mayores a 1 kV, 60.137, capacitores en serie, aisladores de poste, cables de control, cables relés de protección, perdón, la 60.255, reactores, la 60.289, aceite mineral, dimensiones de tableros y bastidores, bobinas de bloqueo, la 60353, especificación y aceptación de hexafluoruro de azufre, el SF6, cables de potencia, XLPE, selección de aisladores con respecto a condiciones contaminadas, equipos y sistemas de telecontrol, capacitores en derivación, baterías de plomo ácido, la 60896, cálculo de corrientes de cortocircuito, la IEC 6999, ¿no? Y tenemos más aún, tenemos también la IEC 60947, de los equipos de maniobra de baja tensión, la 61 000, compatibilidad electromagnética, la 61089 nos describe sobre los conductores, la 61109 aisladores compuestos, también tenemos para interruptores, seccionadores, telecomunicaciones, ¿no? Y además de las normas IEC, también se utilizan las normas IEEE para malla de tierra, diseño de baterías, diseño sismo resistente, sistemas contra incendio. Estas normas IEEE ya serían normas para complementar lo que sería el diseño con las normas IEC, ¿no? Bien, entonces igual tenemos libros donde podemos obtener una variedad de información para consultar aspectos de diseño de subestaciones, de los cuales el primero lo estamos compartiendo. Entonces vamos a las etapas de diseño. Describamos ahora las etapas de diseño de subestaciones. En el diseño de subestaciones eléctricas, entonces, como ya les había adelantado, existen diversas etapas por las que atraviesan, etapas que van desde la planificación hasta la puesta en servicio, ¿no? En la diapositiva, entonces, tenemos la primera etapa, que es la planificación, donde se realizan estudios eléctricos. La segunda etapa está conformada por actividades como, por ejemplo, selección del sitio,
La tercera etapa es hasta la quinta, que es la ingeniería conceptual, básica y de detalle respectivamente, ¿no? La sexta etapa se tienen obras civiles y obras electromecánicas, ¿no? La séptima etapa donde tenemos las pruebas que se realizan a los equipos. Y finalmente la etapa 8, la etapa ansiada, que es la puesta en servicio, ¿no? Pasamos a la siguiente. Entonces, ahora vamos a comenzar describiendo la primera etapa, la planificación, la etapa de la planificación. En esta primera etapa es necesario un proceso de planificación activo para desarrollar una justificación económica para la creación de una subestación o para realizar modificaciones importantes. El personal de planificación, el personal de operación y mantenimiento, los administradores de activos, los ingenieros de diseño de subestaciones se encuentran entre esos empleados que suelen participar en la consideración de cuestiones en el diseño de subestaciones, ¿no? Cuestiones como el crecimiento de la carga, la estabilidad del sistema, la confiabilidad del sistema y la capacidad del sistema, ¿no? Y sus evaluaciones justamente determinan la necesidad de instalaciones de subestaciones nuevas o mejoradas. Entonces deben tenerse en cuenta los requisitos de los clientes, como nuevas fábricas, entre otros, ¿no? Así como las relaciones y reclamos con los clientes. En algunos casos, los factores políticos influyen en este proceso, ¿verdad? Entonces, es habitual que las compañías eléctricas tengan planes a largo plazo para el crecimiento de sus sistemas eléctricos con el fin de satisfacer la demanda anticipada. Los pronósticos de 10 años son comunes y requieren una contribución significativa del personal de ingeniería. Los planificadores de sistemas determinan las capacidades de energía requeridas y los requerimientos para cambiar la carga alrededor del sistema. Pero el personal de ingeniería debe proporcionar información de costos, sobre cómo lograr los objetivos de los planificadores. Los planificadores realizan estudios que producen múltiples opciones y todos estos escenarios deben tener un precio para determinar el medio más económico para satisfacer a los clientes, ¿no? Bien, entonces dentro de lo que es la planificación, entonces los estudios del sistema eléctrico necesarios para determinar el impacto que se tendrá una zona específica con la nueva subestación. Pueden ser estudios de flujos de carga, estudios de corriente de cortocircuito, ¿no? Donde se hallan la corriente máxima y la mínima, ¿no? De cortocircuito. Requerimientos de estabilidad, necesidades de compensación del sistema, etcétera, ¿no? Durante la planificación se elabora un plan de trabajo donde se toma en cuenta el alcance de las instalaciones, características generales de la subestación, fecha requerida para su operación y costos estimados del proyecto. Entonces, acá en la tabla ustedes pueden ver un detalle de los estudios fundamentales para el diseño de subestaciones, ¿no? En la etapa de planificación. Entonces, como les había adelantado, están los estudios de flujos de carga, donde la información obtenida son los flujos máximos de potencia, corrientes máximas, tensiones máximas, ¿no? Uso de la información de este estudio de flujo de carga para ajuste de protecciones, para requerimientos de compensación, relación de los CTs y PTs, ¿no? Transformadores de corriente y transformadores de potencial, ¿no? Estudios ahora el de cortocircuito, ¿no? La información que obtenemos con estos estudios son las corrientes de cortocircuito, la distribución de corrientes y aportes, relación reactancia-resistencia, XR, ¿no? Sobre tensiones, falla simétrica,
¿Para qué usamos esta información? Para hacer equivalentes de Thevenin, coordinación de protecciones, selección de pararrayos, ¿no? También tenemos los estudios de estabilidad. Los estudios de estabilidad, ¿qué información obtenemos con estos estudios? Los tiempos máximos de despeje de falla, sobretensiones por rechazo de carga. ¿Y para qué usamos esa información? Selección de tiempos de descierre, selección de pararrayos, ¿no? También tenemos los estudios de sobretensiones temporales. ¿Y qué información vamos a obtener? La información que vamos a obtener es básicamente la corriente capacitiva de la línea, la máxima tensión de extremo abierto, sobre tensiones de fases sanas. Pero ¿para qué usamos esta información de un estudio de sobretensiones temporales? Para justamente hacer selección de pararrayos, selección de interruptores, selección de compensaciones, ajustes de relés de relés, ¿no es cierto? Armónicos, estudios de armónicos, información obtenida, la frecuencia de resonancia y uso de la información, determinación de la necesidad de filtros, sistemas de compensación, ¿no? Continuando, ahí también existen estudios de sobretensiones de maniobra, qué información se obtiene, sobretensiones máximas, cocientes de energización, cocientes máximas, bobinas limitadoras, energía de pararrayos, ¿no? ¿En qué se usa esa información? Selección de reactancias limitadoras, selección de interruptores, selección de pararrayos, ¿no? Sobre tensiones atmosféricas. ¿Para qué se hace ese estudio? ¿Para qué estudiamos? Para obtener máximas sobretensiones, energía para rayos, distancia de pararrayos a equipos. ¿Y en qué se usa esa información? Para la selección del pararrayo, coordinación de aislamientos y en conjunto, ¿no? Con los demás estudios. Entonces, ahora pasamos a la otra etapa que viene después de la planificación, que sería la etapa de las actividades previas. Entonces, acá la etapa de actividades previas, ¿a qué se refiere? Son aquellos estudios y actividades que deben ser realizados para tomar en cuenta las características físicas y ambientales del lugar donde se va a ubicar nuestra subestación, para encontrar entonces el sitio óptimo donde se construirá la nueva subestación. Se tienen en cuenta diversos criterios y con el cumplimiento de estos criterios se procede a la selección del sitio, como vemos en la diapositiva. Están criterio constructivo, criterio topográfico, hidrológico y geotécnico, criterio ambiental, criterio por amenazas naturales, criterio por dimensiones mínimas del terreno, criterio social, criterio legal, económico y principalmente los criterios técnicos. Pasos a tomar en cuenta. Para la selección del sitio se debe tomar en cuenta los siguientes pasos. Se realiza un avalúo de acuerdo con los valores promedio de la zona. Se analizan los sitios disponibles con sus ventajas y desventajas. Se escogen las mejores alternativas y finalmente se selecciona un sitio o un lote y se procede a la compra. Pero se comentaba el concepto de avalúo. Un avalúo es un informe que determina el valor comercial de todo tipo de bien, considerando todo tipo de factores para establecer un precio, todo tipo de factores, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente. Ahora vamos a la selección de sitio. Por tanto, la selección del sitio es uno de los principales puntos a considerar para el diseño de una subestación. Entonces, es muy importante seleccionar cuidadosamente el lugar donde se tiene planeado el diseño, teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Se debe considerar facilidades de acceso a las líneas de llegada y de salida y la posibilidad de ubicación de estructuras, tanto en su etapa inicial como en su evolución de aquí de 15 a 20 años, por decir, ¿no? También se tienen que tomar aspectos como la disponibilidad del terreno. Entonces, dentro de la disponibilidad del terreno,
Deberá iniciarse tratativas para la compra del terreno con los propietarios, tomando una estimación del área necesaria para la construcción, teniendo en cuenta las necesidades inmediatas y futuras de la subestación. Caminos de acceso. Está entre otro aspecto que se debe considerar. Deben presentar facilidad, deben presentar facilidad de acceso a la subestación, ¿no? Viendo la necesidad de ingresar equipos de elevado peso, como por ejemplo transformadores, reactores, ¿no? Por lo que se selecciona terrenos con proximidades a caminos ya existentes. También se considera una posibilidad de inundaciones. Las inundaciones no deben situarse en lugares con posible riesgo de inundación o en zonas pantanosas. Área no urbanizada, ¿no? Es conveniente entonces alejarse varios kilómetros de las áreas urbanizadas de ciudades o poblaciones menores, a objeto de evitar justamente que los accesos de líneas se dificulten o no sean posibles con el transcurso del tiempo, ¿no? No todos sabemos que las construcciones, los vecindarios, las ciudades van creciendo, ¿no? Con el tiempo. Entonces, por eso se debe hacer esta consideración. Bueno, entonces, pero una vez que nosotros ya hemos hecho, perdón, una vez que hemos hecho lo que es la selección del sitio, ¿dónde está? Bien, una vez que hemos hecho la selección del sitio, ¿qué creen que sigue después de esto? Entonces, después de que ya se ha realizado la selección del sitio, considerando los factores mencionados anteriormente y los puntos tratados ya anteriormente, se hacen lo que son estudios de suelos. ¿Qué son los estudios de suelos? Un estudio de suelos es un estudio efectuado al terreno o suelo del sitio donde se va a construir la subestación, ¿no? Bueno, después de la selección del sitio se realizan justamente estos estudios. Un estudio de suelos es efectuado al terreno o suelo del sitio donde se va a construir justamente, donde se va a construir la subestación. Aquí se presenta la exploración geotécnica efectuada y los ensayos de laboratorio. Este estudio de suelos nos indica cómo es la geología y el subsuelo encontrado en la o durante la exploración. Con estos resultados se establece el modelo geotécnico para el diseño de fundaciones en concreto y se concluye sobre el sistema de cimentación más conveniente para las diferentes estructuras y equipos que se tienen previstos en la subestación, por ejemplo, incluyendo el tipo de profundidad, incluyendo lo que es la profundidad, capacidad de soporte, probables asentamientos, ¿no? Y se hacen recomendaciones constructivas. Además de conocer el estudio geológico, también se debe conocer la resistencia mecánica del suelo y tener en cuenta lo que es el nivel freático, ¿no? Justamente el nivel freático, ¿no? Bien, después se hace un levantamiento topográfico dentro de aún dentro de la etapa de actividades previas, estamos aún en la etapa de actividades previas, entonces se hace un levantamiento topográfico. Un levantamiento topográfico, ¿qué será? Es un estudio que se realiza a la zona donde se va a construir la subestación para obtener la información detallada de la superficie del terreno, obteniendo la representación gráfica, planimetría o plano del terreno, ¿no? En el plano resultante, justamente, se indican los niveles que presente el terreno seleccionado y de esta manera se puede determinar qué tipo de adecuaciones se deben realizar al terreno, tanto de relleno como de recorte, ¿no? Entonces, durante el levantamiento topográfico, nosotros necesitamos conocer en detalle el terreno en cuestión. Entonces, ¿para qué? Para saber dónde van a incluirse los planos de nivel y perfiles. Estos planos de nivel y perfiles nos mostrarán las pendientes del terreno,
Por tanto, se debe procurar que el terreno sea lo más plano posible para efectuar menor cantidad de movimientos de tierra, ¿no? Entonces, la resistividad del terreno también es otro factor que se consideran en la etapa de actividades previas, ¿no? La resistividad del suelo representa la resistencia específica del suelo a cierta profundidad o de un estrato del suelo, ¿no? Estamos hablando eh, entonces de que esta resistividad se obtiene indirectamente al procesar un grupo de medidas de campo, ¿no? Su magnitud se expresa en ohmios por metro o también puede ser expresado en ohmios por centímetro. Es inversa a la conductividad, ¿no? Factores que ya habíamos, que se conocen, que se llevan justamente, ¿no? En las materias o asignaturas de circuitos, ¿no? La resistividad eléctrica, eh, entonces, podemos decir que es la relación entre la diferencia de potencial en un material y la densidad de corriente que resulta en el mismo. Entonces, es la resistencia específica de una sustancia también, pero numéricamente, viendo este cubo, como en la diapositiva, podemos definir que se puede definir como la resistencia expresada en ohmios entre dos caras opuestas de un cubo de lado unitario de un material específico. Y bueno, sus unidades, de nuevo les digo, son ohmios por metro, ¿no? Acá podemos ver justamente las normas asociadas para sistemas, para medición de sistemas de esta tierra, ¿no? Bueno, entonces pasamos ahora a describir lo que son los métodos. Entonces existen diversos métodos para la medición de la resistividad del terreno basados en normas internacionales, ¿no? Normas que ya hemos comentado, que ya les adelanté, ¿no? La IEEE y la IEC. Entonces, es conveniente realizar mediciones de la resistividad y seleccionar de preferencia terrenos con un bajo valor de resistividad. En la tabla mostrada en la diapositiva, podemos ver valores de resistividad en función del tipo de suelo, ¿no? Por ejemplo, lama, 5 a 100 ohmios por metro, tierra de jardín con un 50% de humedad, 140. Por ejemplo, arcilla seca, resistividad 1500 a 5000 ohmios por metro, arena mojada, 1300 ohmios por metro, roca compacta, 1000 a 5000 ohmios por metro, granito, 1500 a 10.000 ohmios por metro, ¿no? Bueno, ustedes verán, existen diversos métodos justamente para medir la resistividad, ¿no? Acorde a las normas. Estos métodos justamente pueden ser de la IEC, de la IEEE, ¿no? Ah, si no me equivoco, está el método de Schlumberger, el método de Wenner, ¿no? De potencial, de Palmer, de 4 electrodos, etcétera, ¿no? Hay muchos métodos para medir la resistividad, ¿no? Considerando lo que son los estándares internacionales, ¿no? Bueno, ahora vamos a abordar dentro de lo que todavía es la etapa de actividades previas de nuestro flujograma. Vamos a tocar lo que son los datos climáticos y ambientales que deben ser considerados, ¿no? Entonces, posteriormente a lo que eran los estudios anteriores, eh, se debe considerar condiciones climáticas y ambientales del lugar, que serán medidas en sitio o a solicitar en la estación meteorológica más cercana, entre las cuales tenemos la altitud y presión atmosférica, que es uno de los factores más influyentes en el diseño y coordinación de aislamiento, ¿no? La temperatura, en donde se toma en cuenta los datos más importantes, como la temperatura media, la temperatura máxima y mínima, con una
antigüedad de medición preferentemente no mayor a 20 años. Los vientos que por ser aleatorios, un fenómeno aleatorio, se necesitan muchos años de mediciones. Se pueden conseguir de estaciones meteorológicas más cercanas a la subestación. Las precipitaciones, en donde se toma en cuenta la precipitación máxima, frecuencia de las precipitaciones y humedad relativa. El nivel será único. El nivel será único, que son determinantes para conseguir una adecuada protección contra descargas atmosféricas. Días de nevada también deben ser considerados en este punto de datos climáticos y ambientales. Los días de nevada, que son importantes para el diseño de estructuras y esfuerzos adicionales que deben soportar el equipamiento de la subestación, o sea, por acumulación de nieve en su superficie, ¿no es cierto? También nosotros vamos a considerar lo que después se tiene que considerar lo que son el riesgo sísmico, en el cual la subestación no debe instalarse en lugares, ¿no?, donde exista un elevado o un alto riesgo sísmico. Pero de todas formas, se toma este factor en los cálculos, no es que se va a ignorar, ¿no? Igual se considera lo que son este factor de los riesgos sísmicos en los cálculos y diseños de estructuras y fundaciones. También se considera la acidez del terreno, que se obtiene con un análisis químico, ya que justamente la acidez del terreno afecta a los materiales, ¿no? Al hierro y al cemento, ¿no? Y se recomienda que sea con un pH menor a 6. Y el grado de contaminación ambiental, que nos da la posibilidad de un adecuado diseño de aislamiento, ¿no? Todos estos factores, entonces, tienen que ser considerados. Vamos a la siguiente. Bueno, ahora vamos a abordar otra etapa muy interesante, en este caso ya de nuestro diagrama de flujo, que sería la ingeniería conceptual. Entonces, para iniciar con el diseño de una subestación, es necesario contar con información preliminar para así poder llevar a cabo el proyecto, ¿no? Eh, Esta etapa justamente de ingeniería conceptual se trata de información preliminar, como les comentaba, ¿no? En esta etapa se definen las especificaciones esenciales, generales de la obra, ¿no? Alcances, configuración de barras, ¿no? Entre otros, ¿no? Por ejemplo, ¿qué abarca? Acá se ve lo que es la selección de la configuración de barras, características de los equipos, planos de diseño conceptual, definición de protección, control y medida. Aquí se va a ver qué tipo de subestaciones, ¿no? Mediante esas reuniones que les había comentado. Esta vez va a ser ICE o GIS, ¿no? Número de circuitos iniciales, equipos de transformación y compensación requeridos, servicios auxiliares AC y DC, ¿no? Bien, en esta etapa de lo que es la ingeniería conceptual, se hacen los estudios para determinar su incorporación al sistema eléctrico existente y bajo qué esquema va a funcionar, así como los requerimientos de confiabilidad y seguridad de servicio que deberá tener la instalación para cumplir con las instalaciones del cliente, ¿no? Como habíamos visto en el módulo 1, acá podemos ver ya las configuraciones de barra, ¿no? En el módulo 1 ya nos hemos encargado de describir, ¿no?, cada una de estas configuraciones de barra, ¿no? Entonces, ustedes notan que esa información es muy útil ya en este módulo, ¿no? Entonces, selección de configuración y disposición física. Como ya les había comentado, existen criterios, existen indicadores cualitativos para justamente la selección de una adecuada configuración de barras, ¿no? Entonces, definimos nuevamente la flexibilidad,
La flexibilidad de una subestación se define como la propiedad de la instalación para ajustarse a las diferentes condiciones técnicas, que se puedan presentar por cambios operativos, por fallas o mantenimiento del sistema. También tenemos la confiabilidad. La confiabilidad de una subestación se explica como la probabilidad de que una subestación continúe suministrando energía durante un tiempo dado, de acuerdo con la condición de que al menos uno de sus componentes esté fuera de servicio, ¿no? Lo anterior se produce en una condición de falla o proceso de mantenimiento en uno de los elementos de la subestación, ya sea barraje, interruptor, etcétera, y que se sobrepasa después de efectuar una operación interna en uno o más de los demás elementos, como ejemplo, seccionador, interruptor, ¿no? Mientras se efectúa la reparación de dicho elemento, ¿no? Idealmente hablando, idealmente hablando, todo sistema seguro y confiable es aquel en que todos sus elementos están duplicados y la pérdida de uno de ellos no va a afectar de ninguna manera a ninguno de los otros circuitos, ¿no? Por lo anterior, por razones económicas, ninguna subestación puede ser 100% segura, 100% confiable. Con base en ello es que se establece la selección del sitio, la selección del tipo de configuración, ¿no? De acuerdo a las necesidades de flexibilidad, confiabilidad y seguridad dentro de nuestro sistema eléctrico, ¿verdad? Entonces, también definimos lo que es la seguridad. La seguridad en una subestación se establece como la propiedad de dar continuidad de servicios sin interrupción alguna durante las fallas de los equipos de corte, ya sea interruptores y barrajes. Por lo general, la seguridad está determinada por la potencia que se pierde en una falla y su impacto en la estabilidad y del comportamiento del resto del sistema. Facilidades de mantenimiento por mantenimiento en interruptores, ¿no? De acuerdo con el tipo de configuración de la subestación, eh, por seleccionar se definen las actividades de mantenimiento eh, que se tienen en ellas y que permitirán, de acuerdo con el nivel de seguridad y confiabilidad requeridas, al seleccionar la configuración, ¿no? Requerida. La diapositiva les muestra una tabla donde se describe las facilidades de mantenimiento por efecto de mantenimiento interruptor por cada configuración de barras, ¿no? Vemos, por ejemplo, para cada tipo de configuración de barras, el efecto del mantenimiento, en este caso, cuando tenemos mantenimiento del interruptor, ¿no? Entonces se produce la pérdida de circuito, una barra simple, como habíamos comentado, y si falla la barra, por ejemplo, pérdida de todos los circuitos, ¿no? También se tiene para la barra sencilla seccionada, que es la configuración H, que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Para doble barra, ¿no? Doble barra más bypass. También está para la configuración anillo, ¿no? Recordarles que la configuración anillo era una de las más flexibles, más confiables, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la siguiente presentación. También ahora tenemos la tabla, pero en el caso de que se haga mantenimiento de los barrajes, entonces de igual manera se presenta para cada tipo de empleo, ¿no?
barra sencilla, seccionada, o también lo que hemos denominado configuración H, ¿no? Y, por ejemplo, para el caso de la barra simple, vamos a perder todo el mantenimiento de barra, se pierde todo el circuito, ¿no? Pero en fallas en la barra igual se pierde todo el circuito, ¿no? Esta configuración de barra simple era uno de los menos confiable, ¿no? Bien, entonces pasamos a la siguiente. Durante la etapa de ingeniería conceptual se realiza una descripción general de la obra, ¿no? Así como los planos preliminares, ¿no? Aún estamos en lo que es la ingeniería conceptual, ¿no? Como ya les había dicho, aquí se realizan documentos que son solamente preliminares, basados ya sea en cálculos aproximados y estimaciones, ¿no? Entonces, bueno, pasamos a la siguiente. La siguiente etapa ahora que nos toca ver ahora es la ingeniería básica, ¿no? Poco a poco ya los datos se van haciendo un poco más reales. Entonces, en la ingeniería básica está constituida por lo que es el diseño electromecánico y diseño civil, ¿no? En esta etapa se aplican los valores y especificaciones típicos definidos en la ingeniería conceptual, ¿no? Valores que ya habíamos definido en la etapa anterior, y los estudios de campo realizados, ¿no? También esos estudios, como ejemplo que se mencionaron, igual la topografía, estudio de suelos, resistividad, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la ingeniería básica se realizan diagramas unifilares de protección, control y medición, ¿no? También, eh, por ejemplo, diagrama arquitectura del sistema, diagramas de principio. Este tipo de diagrama ya lo habíamos mencionado, ¿no? Se hace también arquitectura del sistema, como ya se comentaba. Diagramas de control, bueno, disposición de equipos, cálculo de flechas, tensiones, diseño de la red de tierra, ¿no? Memorias de cálculo también se realizan. Diagramas unifilares de servicios auxiliares, ¿no? También tenemos, a ver, licitaciones para obras civiles y electromecánicas, ¿no? Se elaboran los paquetes, bueno, también se hacen implantaciones definitivas, ya habíamos visto y definido los planos, qué eran los planos de implantación, definitivas y civiles y eléctricas, ¿no? También, valga la redundancia, se elaboran los paquetes de licitación, ¿no? Nos referimos a eso justamente, para esas obras civiles y electromecánicas. Bien, entonces dentro de la parte civil, se desarrollan planos constructivos para el movimiento de tierras, vías de acceso, vías, o sea, vías internas, urbanización, instalaciones hidráulicas y sanitarias, edificaciones, sistemas contra incendios, a ver, también puede ser cimentaciones para pórticos, cimentaciones para equipos y canaletas. Entonces, en esta etapa se establece el alcance de la ingeniería de detalle, ¿no? La ingeniería. eh, Se preparan la documentación necesaria para el diseño final de la subestación, ¿no? También, a ver,
Que, a ver, justamente cuando, al decir que se prepara la documentación necesaria para el diseño final de la subestación, incluyendo, podemos decir que se incluye la recolección de datos. Como ya les había adelantado, los cálculos en esta etapa son aproximados y estimaciones, y estudiamos diferentes opciones de diseño, ¿no? Y opciones y especificaciones de equipos, ¿no? Con la información de la ingeniería básica que nos proporciona respecto a las especificaciones técnicas de los equipos, nosotros ya vamos a ir a comprar los equipos, ¿no? Cada uno de los proveedores ya nos van a seguramente hacer llegar sus propuestas, sus costos y eso, ¿no? Bien, ahora pasamos a la etapa de la ingeniería de detalle. La ingeniería de detalle ya es ya la última etapa de las ingenierías de nuestro diagrama de flujo mostrado anteriormente. La ingeniería de detalle se refiere a los estudios, memorias de cálculo y planos que se requieren para hacer la construcción de la subestación. Es decir, se realizan los cálculos y especificaciones finales y a detalle de todos los elementos que forman parte de la subestación, ¿no? Tomando como base las especificaciones técnicas realizadas en las dos etapas anteriores, ¿no? Que son en las etapas de la ingeniería conceptual y básica, ¿no? Eso ya nosotros lo vamos tomando como base justamente para la etapa de detalle, ¿no? Como les había adelantado, poco a poco estamos haciendo más exacto nuestro proyecto, ¿no? Entonces, también en esta etapa, en la ingeniería de detalle, se evalúan técnicamente las ofertas de los equipos, ¿no? La ingeniería de detalle justamente se refiere al desarrollo de la ingeniería considerando los equipos de patio adquiridos y que se instalarán en la subestación. Dentro de la parte civil de la ingeniería de detalle se afinan y corrigen las dimensiones definitivas de fundaciones para pórticos y soportes de equipos, considerando la ubicación definitiva de los pernos de anclaje, ¿no? Para los equipos de patio y sistemas de supervisión, control, podemos decir también protección y medición, se realizan tablas de tendido y conexionado, ¿no? O también denominados planillas de cableado, puede ser, ¿no? Entonces, aquí en la diapositiva justamente está explicado más a detalle, justamente por ejemplo, coordinación y definición de los niveles de aislamiento, disposición general de los equipos, elaboración de planos electromecánicos con medidas exactas, elaboración de planos de control y protección, planillas de tendido y conexionado, elaboración de planos de servicios auxiliares, ¿no? Servicios auxiliares puede referirse a lo que es alimentación en 220 voltios o también en corriente continua, 125 voltios, ¿no? Especificación de equipos y materiales, diseños de planos y de ingeniería civil y arquitectura ya, como les había adelantado, con medidas exactas, ¿no? Especificación de obras civiles, especificación de montaje electromecánico, memorias descriptivas y de cálculo, elaboración de cronogramas, estimación de presupuesto, documentos de licitación, ¿verdad? Entonces, continuamos con esta etapa. Aún en esta etapa, bueno, acá vemos ya unos ejemplitos, unos diagramas, ¿no? Cómo ya se hace para la ingeniería de detalle, usando en este caso software AutoCAD. Entonces, aquí justamente ven lo que son las fundaciones y la parte de las estructuras metálicas para, en este caso sería para seccionadores. Y abajo vemos lo que son el diseño para las fundaciones y estructuras metálicas para pórtico, ¿no? En este caso, todo esto ha sido mediante software. Bien,
Entonces, composición de la ingeniería de detalle. Entonces, la ingeniería de detalle está compuesto por tres grandes grupos de ingeniería, que son la ingeniería civil, la ingeniería primaria, la ingeniería secundaria. La ingeniería civil, bueno, la ingeniería primaria que vemos acá también se lo puede denominar como ingeniería de montaje electromecánico, de equipos de potencia. La ingeniería secundaria también se le puede denominar ingeniería de control, ingeniería de protección, ingeniería de medida y telecomunicaciones. Bien, entonces vemos ahora la ingeniería civil. Dentro del proceso, bueno, de diseño se crean unos planos, los cuales se llevan a las obras, ¿no? A las obras, y con base en esta información se empieza con las labores de construcción. En los siguientes esquemas, justamente más adelante, quiere decir, se muestran planos, unos planos de ingeniería civil para la construcción de las vías y de fundaciones o bases en concreto. Esta área de la ingeniería civil se encarga del diseño y construcción de infraestructura básica de la subestación, como el diseño de las estructuras metálicas, ¿no? Como pueden ver en la diapositiva. Eh, bien, por ejemplo, diseño y construcción de los desagües, que también les había mostrado anteriormente, manejos de agua, diseño y construcción de casetas en la mampostería, diseño y construcción de las bases en concreto que soportan los equipos de potencia y las estructuras metálicas, ¿no? Diseño y construcción de las vías internas, construcción de cerramientos y todas las obras civiles constructivas que se requieran para el funcionamiento de la subestación. Dentro del proceso de diseño, se crean unos planos, los cuales se llevan a las obras, ¿no? Como más adelante ya vamos a ir viendo cómo ya en la etapa de construcción se van aplicados ya estos planos, ¿no? Luego, después de un perfeccionamiento al que han sido sometidos, ¿no? En los siguientes esquemas, bueno, eso ya lo habíamos comentado, ¿no? En la diapositiva estamos viendo un plano de lo que es la fundación para el transformador. En este caso se ve una vista isométrica, ¿no? Un pequeño ejemplo, ¿no? Bien, acá también tenemos más ejemplos. Canal de drenaje, conformación de plataforma, muro cortafuegos, ¿no? Todo esto dimensionado en el software AutoCAD, ¿no es cierto? Bien, entonces la ingeniería primaria, pero creo que ya, bueno, entonces la ingeniería primaria lo vamos a ver después de nuestro descanso.